¿Cuándo fue la última vez que viste a mimos o la pantomima? ¿Te gustan los mimos? A mí me gustan un montón. Estando en la iglesia, hicimos una disque mimos, porque no eran profesionales. Eh, y bueno, los mimos son bien poderosos porque pues dan una imagen, ¿verdad? De una representación de algo específico. Bueno, eso será relevante para el día de hoy. Capítulo 5. Empezamos el capítulo 5 después de 73 sesiones o 72. Esta 73 es del capítulo 5. Está lloviendo y cuando está lloviendo siempre me gusta recordar Isaías 55, porque ahí se encuentra aquella frase que dice, mi palabra no regresa vacía. Y les leo el pasaje porque es una imagen bien poderosa. Isaías 55:10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia, como ahorita, la lluvia y la nieve, y no vuelve ahí, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Todo el proceso, de acá cae la lluvia y dice, germina, produce la semilla al que siembra y finalmente pan al que come de todo eso. Y dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. La Reina Valera 60, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué palabra nos ha dado el Señor esta semana, qué palabra hemos recibido de su palabra, de la Biblia directamente, no regresará vacía. Bueno, capítulo 5 de Efesios, como siempre lo leo completo y esta noche es un privilegio leer la palabra, leer todo el capítulo 5 por primera vez. Por primera vez, dice así, capítulo 5 de Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor del Señor, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y las dos serán una sola, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Bueno,
todo el capítulo 5. Y dice el capítulo 5:1 en la Reina Valera 60, sed, no de sed de tomar, sino de ser, sed, sean, sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Eso vamos a ver. Vamos a ver en la NBI, como dice. Dice en la NBI, por tanto, allá dicen, aquí en la Reina Valera solo dice, sed, pues, pero esa palabra es importante y aquí es más fuerte. Dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Aquí viene la idea de los mimos, imiten. Es la palabra literal en griego, mimo, imitar, o de donde viene la palabra mimo. En esta otra versión de Luis Alonso Schockel, dice, como hijos queridos de Dios, traten de imitarlo. Aquí lo que hace este traductor es que enfatiza la analogía de los hijos, porque esa es una de las imágenes aquí como hijos, pero la fuerza, por eso la Reina Valera es muy valiosa, porque en la Reina Valera enfatiza lo que enfatiza como el original. Entonces dice, sed, sean, y es ahí la fuerza. Ey, como los entrenadores, ¿verdad? No sean así, ¿verdad? No sean tan lentos, no sean tan desubicados, o sea, en la cancha, ¿verdad? Sino que sean agresivos, sean. Entonces aquí esa es la palabra, sean, es una palabra fuerte. Y después tiene la palabra pues o por lo tanto. Esto es importante porque son bloques de pensamiento y esto tiene que ver siempre y es algo muy útil que hay que repetirlo, que la Biblia es ordenada, o sea, la Biblia no es una mezcolanza de ideas y por eso usar los versículos al azar, todo lo puede Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y cualquier otro que sea, no hay que usarlos así aislados porque están dentro de un argumento. Entonces cuando dice, sean, por tanto, imitadores de Dios, ese por tanto, bueno, venimos cubriendo todo el capítulo 4. Y cuando dice imitadores, ya moviéndonos rápidamente, conecta con el versículo más importante de la segunda sección del capítulo 4. Eso lo repetí varias veces. Si tú has estado viendo los videos, incluso voy a hacer la pregunta, ¿cuál era el versículo más importante de la segunda sección, o sea, la última sección del capítulo pasado, del capítulo 4? Me encantaría que si has estado viendo los videos, pudieras ir a la Biblia y ver y recordar. Quizás no te recuerdes el número, pero sí al leer, que valera. Ponle pausa, anda a buscarlo, regresa. Pero el versículo más importante de la última sección del capítulo 4 es el versículo 20. Dice, ustedes no han aprendido así de Cristo. Aprender, aprendiz, discípulos, ¿verdad? No han aprendido así de Cristo. Entonces dice aquí en positivo, sean imitadores de Él. ¿Ok? Ahora, en tiempos de influencers y en tiempos de emprendimientos, ser un imitador no es algo bueno. Y, o sea, es positivo eso, ¿verdad? O sea, yo no imito a nadie. La imitación de una cartera cara se ve mal, ¿verdad? La imitación de una camisa, la Lacoste, o de una camisa, no sé, Adidas, no se ve, no es bien visto. Sin embargo, los imitadores de Jesús somos bien vistos, porque estamos imitando al único original, estamos imitando al único real, al humano 100%, es Jesús y debemos ser imitadores. Y dice, ser imitadores como hijos amados. Aquí viene esa analogía, ¿verdad? Los hijos imitan. En algún momento vi un video que me impactó muchísimo porque salía un hijo haciendo cosas
malas, y acto seguido salía el papá haciendo esas cosas. Entonces era bien impactante porque salía un niño chiquito, no sé, imagínate un bichito, como decimos, ¿verdad? En El Salvador, un bichito de 10 años fumando un cigarro. Y entonces decía, wow, qué mal, ¿verdad? Acto seguido el papá fumando el cigarro. Entonces imitan, ¿verdad? Salía un niño siendo bully, que los niños pueden ser muy bullies, y el papá pues haciendo lo mismo. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo es nuestro padre? Y nuestro padre no, no es un padre agresivo, no es un padre eh, pesimista, no es un padre impulsivo, no es un padre violento, no es un padre arrebatado, no es un padre impaciente. Entonces, sean imitadores, por tanto, sean imitadores. Ese por tanto no lo olviden, porque esto no es algo nuevo, estamos en el capítulo 5. Si tú estás viendo este video y es el primer video que ves, no sé, ver todos los videos es como demasiado, pero en YouTube quizás le puedes dar resumir a la inteligencia artificial, porque ese por tanto viene del capítulo 4. Entonces hay mucho bagaje aquí. Pero bueno, cerrando la idea de esta noche, leo otra vez, dicen sed, una palabra fuerte, sean. Si le podemos dar más énfasis, sería algo así como te estoy diciendo que seas así, algo fuerte, o como un jefe, ¿verdad? Te pido que lo hagas ya, ¿verdad? Te pido que no pase este día, ¿verdad? Cuando se nos da instrucciones del jefe, ¿verdad? Por favor, teneme esto en mi correo a tal día. Entonces, sean, esa es la fuerza, sean, por lo tanto, ¿verdad? Imitadores. Entonces, en el cristianismo sí es bueno imitar. Quizás si tú sos una persona creativa, puede ser que imitar no te parezca para nada, pero con Jesús hay que imitar, porque Él es el mero mero, Él es el humano por excelencia, el 100% humano, y a Él queremos imitar. ¿Ya? Así que vamos ahora. Padre, gracias porque pudimos empezar el capítulo 5 con esta lluvia, con estos truenos. Te damos gracias, Señor, porque refrescas la tierra. Sin embargo, te pedimos, Señor, por cualquier persona que pueda ser afectado por estas lluvias también. Señor, hemos recibido tu dirección y tu mandato en esta noche. Sean imitadores de Jesús. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Eh, Vemos aquí, Señor, cómo el Hijo y el Padre son uno, cómo el Hijo y el Padre tienen un mismo carácter y queremos ser imitadores, Señor. Nos comprometemos esta noche a ser imitadores. No queremos ser o irnos por nuestra propia cuenta, sino imitarte a ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.